el mismo caminar en el desierto y llegaron a desanimarse por causa de su pecado. Hermanos, es algo tan tremendo cuando entra el desánimo a cada uno de nosotros y comenzamos a pecar. Ya en sí el desánimo de todo lo que nos puede pasar en la vida, pues en sí ya, y luego empezar a pecar ya en una forma intencionada, con todo nuestro corazón, con todos nuestros seres, es lo que se va a hacer. Pero, hermanos, vamos a ver ahora Números 21, del 4 al 9. Ese es el tema donde vamos a estar centrada, la serpiente de bronce. Vamos a orar. Bendito Dios, amoroso Padre Celestial, te damos gracias porque nos has permitido estar aquí, Señor, en tu casa de oración para alabar y glorificar tu nombre. Ese es el propósito, Señor. Pero también para aprender de ti, Señor, para poder, Señor, aprender más y más, que podamos, Señor, discernir tu palabra, que podamos, Señor, ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Señor, prepara el corazón de mis hermanos, sus mentes, y que todo su ser esté, Señor, listo para poder querer aprender más de ti. Quítame a mí, Señor, y que tu Espíritu Santo sea el que hable, sea el que enseñe y sea el que redarguye, Señor, también. Ayúdanos, Señor, y apresura los pasos de los que todavía vienen en camino. Que ellos puedan llegar para poder, Señor, también gozarse junto con nosotros, aprendiendo más y más de tu palabra. Bendice al pastor Hugo allá donde está, Señor, junto con su esposa. En tus manos ponemos a su hijo. Señor, bendícele y pon tu mano de poder, y que, Señor, él pueda levantarse y como chiquito también darte gracias porque tú le has quitado esa enfermedad. Señor, en tus manos ponemos a toda la familia. En el nombre precioso de Jesucristo te agradecemos todo. Amén. Hermanos, Israel, fatigado por la larga marcha en torno a las fronteras de Edom, ya que no se les permitió pasar a través del país, que era el camino más corto. Se desanimó el pueblo por el camino. ¿Por qué no lo dejaron entrar? Bueno, allí vamos a ver en Números 4. Y hermanos, quiero que haya un poquito más de gente para el versículo. Quiero que todos lo den. Hay muchas. Bueno, hoy no vamos, no está la hojita que nos da siempre el pastor. Pero voy a anotar a quienes lo sepan todo. Y luego el próximo domingo, cuando él esté, se les vaya dando, a lo mejor a algunos se les da doble. ¿Qué les parece? Los vamos a anotar, a quienes ya se lo sepan, quienes no. Pero a la mitad, en una de estas partes, voy a preguntarlo. A veces nada más los que estamos aquí al principio lo decimos. Vamos a ver si también la gente que está llegando un poquito más tarde pueda quizás con eso querer llegar más temprano, que ellos puedan sentir ese, pues decir, voy a ganar también están bonitos los retablos que nos da el pastor. Es sobre el mismo versículo que tenemos que aprendernos, pero que nos ayuda cuando si le ponemos un marco, ponerlo en la casa, pues es algo que lo vamos a ver todavía más. Y eso ayuda también para dar testimonio a quienes nos visitan. Bien, hermanos, entonces hablábamos. Vamos, es en Números 21. Es donde se va a centrar la enseñanza de hoy. Números 21, del 4 al 9.
Mi hermano Luis Miguel, ¿le puedes dar lectura, por favor? Números 21 del 4 al 9. Amén. Bien, hermanos, pues estamos viendo ese peregrinar del pueblo de Israel y tantas cosas que les pasó, y tantas veces que aún viendo la maravilla, viendo las maravillas del Señor, volvían a caer y nuevamente volvían a caer. La verdad, este pueblo, bueno, pues el Señor lo escogió precisamente para ser su pueblo, pero cuántas veces el Señor los castigó, cuántas veces el Señor los rescató nuevamente, los levantó. Y así pasa con nosotros, hermano. También nosotros cuántas cosas hacemos y dejamos de, pues también de hacer, que el Señor quiere que hagamos y no lo hagamos, y nos vuelve a levantar y hacemos las cosas también mal Pero hermanos, pero se les negó la entrada para el paso, para el camino más corto, para llegar más rápido a la tierra prometida. No se les dejó entrar. Números 20 del 14 al 22, ahí en números 20, miren, del 14, ahí nos da una relación más o menos por qué. Envió Moisés embajadores al rey de Edom dentro de Cades, diciendo: así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéramos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Hermanos, no se les dejó pasar. Y eran, vamos, en este aspecto eran parientes, no cercanos, pero sí descendían de allá de Ismael. Y podríamos decir que era una ramificación del mismo Abraham. Pero hermanos, simplemente no se les dejó pasar. Ellos se desviaron. Pero en ese desvío del camino, hermanos, cuando empezaron a caminar y rodear, se desanimaron. En la lección que estamos viendo, hermanos,
Ahí dice, aquí encontramos un pasaje muy relevante en cuanto a una tipificación de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en la introducción fue que hace rato no leí. Leímos hasta donde dice, y llegaron a desanimarse por causa de su pecado. Hermanos, así hablan cuando tienen suficiente pan para comer y guardar, ya que aunque se estaban alimentando del pan de los ángeles, el maná, hermanos, sienten fastidio de él y le llaman despectivamente liviano. ¿Por qué liviano? Es decir, es bueno para, pues a lo mejor para darle a los niños, ¿no? Ahí se van a llenar. Pero para nosotros como gente grande y para los soldados, pues menos. ¿Cómo están comiendo esto? Hermanos, ahí vamos a ver, ya lo leyó Luis Miguel, pero vamos a leerlo. El pueblo se desanimó. Números 21, versículo 4. Ahí mi hermana Constantina lo puede leer, el versículo 4 nada más. Ya vimos que no los dejaron pasar, entonces empezaron a rodear. Y esa situación hizo que el pueblo se desanimara. El pueblo se desanimó. Y hermanos, la verdad, cuando vemos todo lo que está pasando, en el inciso B, el pueblo habló en contra de Dios. ¿Qué nos dice ahí en el versículo 5? Mi hermana Vania, ¿me lo puede leer, por favor? Este pan tan liviano. ¿Ya lo veíamos, hermanos? Decían que ese pan, imagínense, realmente ellos lo sabían, porque el maná no lo iban ellos a cortar de un árbol, no lo iban a hacer, amasar y meterlo al horno y comerlo. Estaba cayendo del cielo. El Señor se los mandaba. Podríamos decir lo que yo les decía hace rato. Alimento, no es que la Biblia lo marque, pero yo digo, era un alimento realmente, a lo mejor lo comían los ángeles. Y la gente lo despreciaba, la gente decía que era un pan liviano, que no le alimentaba, menos a los soldados, que son gente más fuerte. Hermanos, ¿qué puede satisfacer a quienes no se sienten satisfechos con el maná? ¿Qué podíamos esperar realmente? La enseñanza es esta, que no imitemos realmente a los que desprecian o descuidan la palabra de Dios. ¿Por qué? La palabra de Dios es pan de vida. En ella encontramos, hermanos, sabiduría. En ella nos alimentamos en nuestra vida espiritual. Y aún en nuestra vida material, porque nos enseña cómo debemos comportarnos, cómo debemos de ser los hijos de Dios ante la gente de allá afuera. Tenemos la palabra de Dios, y cuando la despreciamos o cuando no nos gusta estudiarla, hermanos, bueno, yo he visto también por ahí Biblias, y perdón si hay alguien que tenga aquí, dejan su Biblia, quiere decir que no estudian la palabra de Dios. Entonces, hermanos, llevemos nuestra espada. ¿Para qué? Para que si sale alguien que le debamos de hablar, tengamos esta lista en la casa
para estudiarla. Nos hace falta. ¿Pero qué dice? Es un pan sustancioso, hermanos, para nutrir suficientemente a todos los que por fe se alimentan de ella, hablando de la palabra. Miren, las cosas materiales difieren de las espirituales. Así como ellos dicen que estaban completamente hartos de ese pan liviano. Las cosas materiales, hermanos, hartan y hastían en la medida en que satisfacen nuestro apetito o nos los quitan ese apetito, y cuando nos llenan. ¿Qué pasa? Sí es cierto, hay comida que nos gusta y comemos y comemos y comemos y nos llenamos. ¿Y qué pasa cuando ya nos llenamos? ¿Nos quieres dar otro bocado? No, yo ya no quiero eso. Eso por favor, no como lo den. Están hastiados de eso, por tanto comer y comer eso mismo, pues se hastían. Eso es en las cosas materiales, hermanos. Pero las espirituales satisfacen, hermanos, en la medida que nos van llenando, excitando más y más nuestro apetito para seguir nutriéndonos de ellas. Siempre satisfechos, pero hermanos, nunca hartos de la palabra. Usted puede leer la palabra y verdaderamente va a nutrirse, va a aprender, pero la palabra no lo va a hartar. ¿Por qué? Porque usted va a seguir encontrando cosas y cosas más que en su corazón va aquilatando. Hermanos, la palabra de nuestro Señor no nos harta. Por eso es que es lo material cuando lo tenemos y comemos nos harta y dicen, no, yo ya no quiero. Pero la palabra, cuando nos vamos alimentando de ella más y más, hermanos, nunca nos va a hartar. Al contrario, sí sentimos que estamos llenos de Él, sí sentimos que estamos satisfechos, pero queremos aprender todavía más. Y seguimos leyendo y vamos aprendiendo. Vamos alimentándonos, si ustedes quieren llamarle así, de la palabra, pero no nos harta. El pueblo se quejó del maná, ya lo vimos. Vamos al punto número 2. Dios castiga nuevamente a su pueblo, ahora con serpiente. Dios castiga nuevamente. De verdad es algo, dice uno, bueno, cae uno y vuelve uno a caer y vuelve uno a levantarse. Hay un dicho que dice, tropecé de nuevo con la misma piedra. Y hermanos, eso es lo que debemos de evitar. Cuando vamos aprendiendo más, cuando vamos siendo más espirituales, precisamente se van evitando esas piedras en el camino. ¿Y cómo lo hacemos? Precisamente leyendo la palabra, siendo espirituales. Dios castigó nuevamente a su pueblo, ahora con serpientes. Inciso A, los castigó con serpientes ardientes. Números 21:6. ¿Me puedes leer, por favor? 21:6, versículo 6. Amén. Entonces, hermanos, murió mucha gente. Esas serpientes, hermanos, aquí nos marca, la palabra para ardientes significa rojas
o es decir, hermanos, feroces. Quienes conocemos las serpientes, da miedo ver animales a veces muy grandes, pero de verdad, cuando vemos cómo muerden y cómo atacan, son tan veloces. De verdad, a mí siempre me causan cierto escalofrío. Cuando uno las tiene así juntitas y que a mí estuvieron a punto de morderme una, pero así. De verdad, el Señor me libró de eso. Estábamos en el campo y de pronto, y se vino contra mí y abren la boca tan feo y los colmillos. No, yo brinqué, había una zanja y caía, o sea, brinqué del otro lado y mi primo que estaba ahí me dice, no, dice, yo creí que te agarraba. Bueno, me mordía la parte trasera, ¿no? Pero dice, así se agarró, pero no te alcanzó y tú brincas y ella cayó al lago. Pero sí es tenebroso. Imagínense, no eran poquitas, eran bastantes serpientes. ¿Por qué lo decimos? Vamos a Deuteronomio 8:15a. Deuteronomio 8:15. Deuteronomio 8, el versículo 15, inciso, bueno, nada más dice así: que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes. Lleno de serpientes ardientes. No era una u otra que por ahí aparecía de vez en cuando. Era un desierto lleno de serpientes. Hermanos, feroces que con su mordedura producían, hermanos, violento y mortal inflamación, muriendo, como vimos en el versículo, mucho pueblo a causa de ello. El desierto que habían atravesado estaba lleno de estas serpientes venenosas. Ya lo vimos ahorita en Deuteronomio. Hermanos, miren, en su orgullo y rebeldía se levantaban contra Dios y contra Moisés. Se levantaron a murmurar y a decir enojados. Y es lo que le decía, cuando se desanimaron, empezaron precisamente a decir ya, pero con toda la intención en el corazón. No porque habían visto esta situación de las serpientes, sino porque murmuraron contra Moisés y contra Dios, pero ya en una forma intencionada, reclamándole, diciéndole, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Mejor nos hubieras dejado allá. No, allá estábamos mejor. Y el Señor los castigó. Dios les humilló y, hermanos, y les mortificaba, haciendo que estos terribles serpientes fuesen para ellos una terrible y mortífera plaga. Ellos, de verdad, con esa rebeldía y con esa situación con que hicieron las cosas, cuando vieron lo que estaba pasando, hermanos, y ya no era de que pues por aquí, cuídate, va a aparecer, no, había muchas serpientes, y el Señor precisamente ya las mandó al pueblo de Israel para ser castigado, para ser humillado. En el inciso número 3, Dios dio salvación al pueblo. Fíjense, todavía después de que hicieron y cometieron, pero el Señor en su grande amor para con nosotros, Dios dio salvación.
El inciso A, por medio de una serpiente en un asta. Números 21:8. Mi hermano Chamorro me lo puede leer, por favor. Números 21, versículo 8. Sí, versículo 8. Sí. Hermanos, el Señor en su infinita misericordia nos da esa salvación. Aquí vemos, Dios dio salvación al pueblo por medio de una serpiente en una asta. Ya lo leyó mi hermano. Pero ¿cómo tenía que ser esas situaciones, hermano? Primero, pues ellos lo vemos cómo le piden a Moisés en el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Mi hermana Ana María. Sí, 21:7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Hermanos, ellos confiesan su pecado y ruegan a Moisés para que interceda por ellos. Lo bueno es eso, hermanos, que ellos se arrepienten y confiesan. Y aquí es donde vemos cómo el amor del Señor, de veras tan grande, que nos da esa oportunidad de poder ser limpios y salvos. Moisés, para demostrar que les perdonaba de corazón, bendice a quienes habían maldecido de él y oró por el pueblo. Hermanos, en esto vemos un tipo de Cristo. Veíamos al principio que es un tipo de Cristo, pero aquí también hay otro tipo de Cristo. Moisés oró por el pueblo, quien intercedió por sus perseguidores. Miren, aquí Cristo nos habla precisamente de algo. Moisés en esa ocasión ora por el pueblo. ¿Qué nos dice Mateo 5:44? Vayamos a Mateo 5:44. ¿Por qué decimos que el mismo Señor Jesucristo nos habla de eso? En Mateo 5:44 nos da, cuando nosotros oramos por las personas, y aquí Moisés estaba orando por el pueblo. Vamos a ver, 5:44 nos dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Hermanos, el pueblo había hablado en contra de Dios y había hablado en contra de Moisés. Y luego van con él y decirle: oye, ora para que quite de las serpientes. Aquí lo dice en el versículo 7. Por haber hablado contra Jehová y contra ti, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Hermanos, tan fácil, ¿no? Ya nos las trajo, ahora que nos las quite. Todavía mandándolo, todavía diciéndole: oye, pues ahora que las quite, si las trajo, pues que las quite. Fíjense nada más. Pero la admirable
provisión de Dios, hermanos, hizo que para aliviar a su pueblo, ordenó a Moisés que hiciese una serpiente de bronce y la pusiera en un asta, en un lugar elevado. Aquí vemos cómo el Señor ve las cosas de otra manera y lo hace de acuerdo a su manera, aunque a nosotros no nos guste cómo lo hace, o de acuerdo no está a nuestro modo. ¿Qué le decían aquí en el 7? Que las quite. Bueno, el Señor no las quitó. Él dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla en un lugar elevado, de modo que todos pudiesen verla, y que todo aquel que fuera mordido por una serpiente quedase repentina y totalmente curado con solo mirar a la serpiente. El pueblo había rogado que quitase de ellos esas serpientes. Pero hermanos, Dios no creyó oportuno este remedio. Él actuó del mejor modo y no siempre a nuestro modo. Dice la misa de los judíos, y esto vamos a ver por qué. ¿Tenía pues la serpiente de bronce el poder de matar o de dar la vida? ¿Por qué les quiero decir esto? Comúnmente, hermanos, venimos de ver mucho esa idolatría. Y que de verdad nos olvidamos del punto más, podríamos decir, central. Y nos vamos por lo material, quitamos lo espiritual y ponemos. Por eso tenemos una infinidad de situaciones y que creemos en esas deidades, si podemos llamarle así, y vamos y les rogamos a ellas. Las estamos viendo, las tenemos, las palpamos. Hay muchas, yo no quiero decir los nombres, pero en todo el mundo encontramos todo eso. Y eso es lo que se preguntaba. La serpiente puesta allá arriba, ¿era eso precisamente que la serpiente de bronce que estaba ahí arriba en lo alto era la que quitaría la vida o la que daría la vida? No, hermanos, no era decíamos, esto es un tipo de Cristo, sí, pero no era esa serpiente la que tenía el poder de matar o de dar la vida, sino que eran curados, hermanos, al mirar hacia arriba. A la serpiente sí, pero elevaban sumisos sus corazones. ¿A quién? ¿A quién habían ofendido, hermanos? ¿A quién le habían dicho? Pues sí, era a nuestro Dios, al Padre Celestial. Entonces el Señor dice: ok, ponlo allá, para que levantes la vista allá arriba y tu corazón pueda humillarse y decirle: lávame, cúrame. Cuando eran mordidos, inmediatamente buscaban hacia arriba, hacia lo alto. Y nosotros debemos de hacer también lo mismo. Sabemos a quién le estamos pidiendo. Pero también había situaciones. El que le mordía y miraba y se humillaba, inmediatamente era sanado
no moría, pero también hubo quienes no quisieron hacerlo y murieron. Eso nos da una demostración a hoy en nuestras vidas también, hermanos. ¿Por qué es el tipo de Cristo? Porque nosotros cuando vamos y llevamos el Evangelio, estamos presentando a Jesucristo y les decimos que cuando lo aceptes, Él va a venir a vivir en tu corazón y te va a dar vida eterna. Yo no quiero nada con Él. Y lo rechazan. Es igual. Es igual cuando esa serpiente, el que la veía, vivía. El que rehusaba hacerlo, se moría. Así también hoy, el que rehúsa, el que no quiere conocer a Jesucristo, hermanos, es igual. Va a ir al infierno o al lago de fuego al final de los tiempos. En el punto número 4, mis hermanos, Dios sigue dando salvación. En el inciso A, la serpiente es un tipo de Cristo. ¿Y por qué cuando hablábamos acá, hermanos, es algo tan hermoso? No hace falta decir cuán grande mensaje evangelístico encierra esta enseñanza. Esta lección que hoy estamos estudiando, la número 32, la serpiente de bronce, hermanos, nos da un claro mensaje de lo que nosotros podemos llevar el Evangelio. Pero el que obra y hace las cosas para alcanzar a los perdidos es nuestro Señor, es el Espíritu Santo, es el que trabaja. Nosotros lo presentamos, somos nada más un instrumento para llevar su palabra. Pero el que hace, el que prepara el corazón, el que hace que Él caiga rendido, es nuestro Dios. Lo mismo pasó con la serpiente. La serpiente no era simplemente una serpiente hecha por Moisés, de bronce y roja escarlata, dice en la palabra. ¿Para qué? Para que se viera, pero no era la serpiente esa la que mataba o sanaba. Entonces decimos, aquí se encierra un grande mensaje evangelístico, pues el mismo Señor Jesucristo lo expresó claramente cuando dijo, vamos a Juan 3:14. Juan 3:14. Y sí, léelo. Amén. Hermanos, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él mismo nos lo dijo, hermanos. Jesucristo mismo lo expresó y muy claramente. Entonces podemos observar realmente el parecido. La serpiente es un tipo de Cristo. Y ahí en nuestra enseñanza, hermanos, vamos a ver, el que cree en Cristo tiene vida eterna. Juan 3:16, bueno, hermanos, creo que no es necesario que lo busquemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vamos a ver, ¿alguien se sabe de memoria el 3:36? Juan 3:36. ¿Sí? Dímelo. Amén. Pues ya se aprendió el de la tarea, ¿verdad?
Y luego en Juan también 5:24. ¿Alguien lo lee? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree a quien me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, todas estas palabras las dijo el Señor Jesucristo y las habló muy claramente. Aquí en el Evangelio de Juan lo vemos. Él mismo nos habla primero que como levantó Moisés la serpiente en el desierto. Y luego seguimos leyendo, hermanos, el que cree es salvo, él y su casa. Hechos 16:31, también vamos a verlo. Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, esa enseñanza realmente que fue hoy es parte de lo que el pueblo de Israel pasó en ese peregrinar. Es parte de lo que el Señor les enseñó. Pero aún así vemos más adelante muchas otras cosas. El pastor nos enseñó desde cuando el pueblo es sacado de Egipto. Vemos las plagas que vinieron, vemos las cosas que hizo el Señor. Ellos las vivieron, las vieron, porque las primeras plagas las padecieron ellos también, pero después separó al pueblo de Israel y nada más los puros egipcios. Atravesaron el Mar Rojo, hermanos, en seco, completa, sin agua, sin lodo, ni nada. La nube, la nube de fuego, hermanos, todo eso que el Señor les estaba llevando fue terrible. ¿Alguien me puede decir el versículo de la enseñanza pasada, del versículo pasado? ¿Empezamos por este lado? ¿Sí? ¿Nadie? ¿Allá? En el centro. ¿Nadie se aprendió el versículo? Mis hermanos acá de este lado, mi hermana.